Bienvenidos al especial periodístico que tenemos preparado para ustedes. A continuación, los titulares de Directo Bogotá con la información más relevante de la actualidad. Acompáñenos en este especial sobre violencia y desigualdad. Tuvo lugar en Bogotá la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, donde se habló de reparación. Las denuncias en Bogotá sobre violencia de género han aumentado un 18%. 60.000 familias en Colombia han sido víctimas de la desaparición forzada. El 82% de las personas LGTBI han denunciado agresiones y discriminación. Entrevista con Juliana Salazar sobre inclusión e igualdad de género. Solo el 2% de los recursos destinados a fútbol nacional son para el futsal femenino. Elsa Ramos, víctima de violencia intrafamiliar, cuenta su historia. Se realizó la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en la ciudad de Bogotá. Los temas más relevantes fueron la participación política, la reforma rural y el fin del conflicto. Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se llevó a cabo en el Hotel Embassy Suites, ubicado en la calle 70 con carrera séptima. Se desarrollaron temas relacionados a la importancia de las mujeres en la participación política de la sociedad colombiana. El primer paso es reconocernos como sujetas de derechos y después saber que podemos llevar una voz diversa y distinta que marque de verdad una transformación política para el país. Se hizo énfasis en las necesidades, deberes y responsabilidades de las mujeres en la sociedad colombiana para su participación. Nuestra responsabilidad es participar activamente en la historia, en las dinámicas, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Se resaltó el papel que han cumplido las mujeres para su participación en la sociedad, acudiendo a las leyes para hacer valer sus derechos. Hemos contribuido a formulación de leyes que amplíe los derechos de las mujeres, como es el derecho a la educación, el derecho a no solamente a la participación, sino el derecho a la propiedad de la tierra, el derecho a la propiedad de la vivienda, el derecho a los anticonceptivos, el derecho a la autonomía sexual. Actualmente, las mujeres son el 51% de la población colombiana, ocupando un 11% de la participación política en alcaldías, 16% en gobernaciones, 19% en el Congreso y 21% en las altas cortes. El porcentaje de violencia de género en Colombia ha aumentado según los registros de medicina legal. En Bogotá, el aumento de las denuncias fue de un 18%. En el último año en Colombia se ha aumentado el porcentaje de violencia de género en un 6%. Los datos actuales de medicina legal revelan que Bogotá presenta los índices más altos con 8.195 casos. Las mujeres son las más afectadas. Colombia, a pesar de tener una legislación casi perfecta en términos de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, no ofrece las garantías para que las mujeres puedan salir de esos círculos de violencia. 6.898 casos de violencia de género hacia los hombres se presentaron en Colombia. El aumento de esta cifra fue de 9.2%, dejando a Bogotá y Cundinamarca como las plazas donde más se presenta esta problemática. Cuando a mí me pidieron dictar clase a niños, en estas instituciones buscan mujeres, ¿sí? Pues se tiene el imaginario de que un hombre puede tener algunos problemas mentales, ¿sí?, que puede generar inconvenientes a sus niños. La Defensoría del Pueblo indicó que se triplicaron los casos de violencia de género a la comunidad LGBTI, 248 fueron reportados. En total, Colombia tuvo cerca de 55.000 víctimas y se ubica dentro de los 25 países que tienen este índice más elevado. La desaparición forzada en Colombia ha dejado a 60.000 familias sin saber nada de sus allegados, según el Centro de Memoria Histórica. Las madres de la guerra son las víctimas silenciadas. El conflicto armado en Colombia ha dejado cerca de 27.000 víctimas de secuestro, 150.000 asesinados, 25.000 desaparecidos y 6 millones de desplazados según el Centro de Memoria Histórica en su documento Basta Ya del 2013. De esta cifra hay un grupo invisible que son las mujeres, quienes son las que pierden a sus hijos, padres y hermanos en la guerra. En Colombia, la mitad de las personas afectadas por la guerra son mujeres, según el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, ellas también han hecho parte del conflicto desde la militancia. Tanto así que el general Bonet alguna vez sugirió que las mujeres guerrilleras no tuvieran sexo con sus compañeros para que se acabara la guerra. Otro caso fue el día en el que frente de alias Karina se tomó el batallón de Jurado, Chocó. Esa construcción que se ha hecho de que la mujer no participa en guerra, la mujer es dócil, la mujer se queda en casa, se queda cuidando a los niños, esa es una construcción, ¿ya? Porque en realidad, y es una construcción muy machista además, de que debe jugar con este rol. No, pues al contrario, las mujeres guerreras pues son independientes, son autónomas, toman decisiones, dirigen y también matan. Las guerreras, en el caso de la guerrilla, es que no solamente tenían que ir al combate e ir al enfrentamiento, sino que eran doblemente explotadas.
¿ya? Es decir, no solamente el cuerpo de ellas, sino que además tenían que cocinar, tenían que atender, o sea, las funciones patriarcales típicas de esta sociedad, además de la guerra, además de cargar el fusil, además de todo eso. Si en un bando del conflicto colombiano estaban las mujeres combatientes, ya sean en los grupos ilegales o estatales, en el otro se encontraban las madres que tuvieron que ver a sus hijos partir. Según la revista de Psiquiatría de la Universidad Nacional, una quinta parte de las madres sufre ansiedad y depresión toda su vida si no logra esclarecer el paradero de sus hijos. Cuando uno siente que ha perdido un hijo, es un dolor que está muy dentro, o sea, un dolor que uno no sabe cómo afrontar, como si la tierra o el mundo se acabara en ese instante. Esa primera sorpresa lo deja uno cambiando de frecuencia, mirando para otro lado, pero no hay como palabras y no hay como describir ese sentir en esa primera experiencia que es muy dolorosa. Entonces el desprender ese ser es un dolor en las entrañas, es un dolor en el vientre, en el útero. Superar este duelo, superar esta experiencia, se necesita tiempo. No se aprende a vivir con esto, porque pienso yo que si yo lo hubiera enterrado o si yo tuviera la certeza de que se murió, yo podría cerrar el capítulo. Hay épocas, hay fechas muy difíciles, pero siempre empezar el año es como, bueno, este año va a ser muy bueno porque este año sí voy a saber qué pasó. Y se van pasando los meses y la vida va pasando y se pasaron los años y son un montón de años. Kenneth tenía 15 años cuando se desapareció y ahorita tendría 31. Entonces se fue la vida y yo no lo vi crecer y no estuve para cuidarlo y no estuvo él para verme envejecer tampoco. Es bien complicado. Entonces él está presente, siempre está presente y es horrible que no esté realmente. Es un capítulo, de verdad, es una parte de la vida que no podemos dar por concluida porque no sabemos. En Colombia las respuestas estatales pueden tardar años en llegar. 28.125 cuerpos están sin identificar en el país. Una tercera parte de ellos son víctimas del conflicto. Además, 2 de cada 10 casos de homicidio quedan en la impunidad y el 71% de los desaparecidos no son encontrados nunca, según un informe del ACNUR del 2003. Para el historiador Darío Campo, enterrar a los muertos es algo indispensable para todos los seres humanos y no solamente para las mujeres. Por eso dice que la fosa que se encontró en Colombia es una tragedia, ya que sus familiares no se pudieron despedir. Sin embargo, los gremios feministas dicen que hay que reconocer las 4.8 millones de víctimas que son mujeres en el conflicto. Según la ONU, en Colombia habitan entre 4 y 7 millones de personas LGBTI. Según investigadores de la Unidad de Salud Mental de la Universidad de Málaga en España, el 82% de las personas transexuales han sufrido agresiones físicas, psicológicas y laborales a lo largo de su vida. El 47% de las personas trans han sido asaltadas sexualmente alguna vez en su vida. 9 de cada 10 personas han sufrido de violencia sexual, psicológica y física. Hoy nos encontramos con Matilda González, líder de la comunidad trans, que nos hablará sobre la violencia hacia personas trans. ¿Qué significa ser transexual? La palabra trans significa... Hay unos principios que ya ha cogido, por ejemplo, la Comisión Interamericana, Naciones Unidas también, y ahí se define la identidad de género como uno se identifica profundamente, es decir, con el género con el que tú te identificas profundamente, y tiene una segunda parte en la definición que es que ese género con el que tú te identificas puede o no coincidir con el sexo que te asignaron al nacer, que históricamente hemos hablado de sexo biológico, ¿cierto? Hemos dicho como las personas que nacen con un sexo biológico masculino, por ejemplo, pero en realidad cuando uno empieza a hablar como, o sea, empieza a ver los argumentos más biologicistas, eso no es tan preciso, y no es tan preciso ¿por qué? Porque la biología ahora dice que en realidad en el mundo no hay dos sexos, sino que en realidad el sexo funciona como un espectro donde hay muchas posibilidades, o sea, hay como más de 40 o 41 formas de ser intersex, por ejemplo. O sea, las personas trans, la mayor violencia que registran es violencia policial. Y en estos lugares, o sea, como en estos lugares donde ocurre el trabajo sexual y donde también existen estas mafias, pues los gobiernos mandan más policía.
¿Por qué? Porque la solución para todo es meter a la gente a la cárcel. Y entonces tienen a mucha policía, con una gente que no tiene otras oportunidades, o sea, el trabajo sexual, que yo creo que todavía está criminalizado indirectamente, aunque ya hayan dicho que es un trabajo, pero además, sí, gente que no tiene otros ingresos, entonces tienes un caldo de cultivo para que además te coja más fácil la policía y te metan al sistema carcelario mucho más fácil. ¿Qué tipos de violencia, aparte de esta violencia social que nos estabas contando, reciben en la comunidad trans y por parte de quiénes? Si uno se pone a ver las cifras sobre mujeres, uno va a ver que la mayoría de mujeres, o sea, las mujeres tienen más probabilidades de que las maten en espacios, voy a decir privados, por poner una palabra, que en espacios públicos. Es un tipo de violencia que está muy invisibilizado precisamente porque no sabemos dónde están las parejas. Y también creo que hay otra cosa que se llama trauma complejo, y el trauma complejo es como cuando a ti te van bajando la autoestima como a cuentagotas. O sea, no es que te digan como fea, bruta, estúpida, tonta, te odio, te escupo, pum, te empujo, no, sino como, o sea, pues te digo él porque no sé cómo tratarte, y entonces, bueno, no, eso no es culpa de nadie, eso no es la intención de nadie, pero eso te pasa 5 veces al día, o sea, como, entonces, eso es como a cuentagotas te van bajando la autoestima. Yo creo que hay un vínculo súper estrecho entre discriminación y salud mental, o sea, y se puede ver en las cifras, o sea, como el Williams Institute en Estados Unidos dijo, el 41% de las personas trans han intentado matarse. ¿Qué medidas has tomado tú como líder y la comunidad a la que perteneces para evitar estas agresiones y para hacerse valer su posición social, o sea, para hacerse sentir y hacerse respetar? Práctica política de las personas trans fue resistir, o sea, que es literalmente no dejarse matar. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, sí, inclusive todavía, o sea, como no dejarse matar es como mantenerse viva, o sea, no suicidarse o que no te maten. Y después empezamos a ver como ya la conformación de movimientos políticos como ya los entendemos más formalmente. En Colombia habitan entre 4 y 7 millones de personas LGBT. Matilda González, abogada, es una de las líderes más reconocidas de la comunidad trans en el país. Con proyectos y leyes, busca llegar a la igualdad de condiciones y el respeto. Por años el deporte se consideró una actividad masculina. En busca de la igualdad de género se ha avanzado en la inclusión de mujeres en todas las disciplinas deportivas. Ahora se busca lograr un equilibrio de género en otras áreas afines como el periodismo. Los medios de comunicación contribuyen a perpetuar la desigualdad de género. Esto quedó demostrado en un estudio que se realizó en 100 países que reveló que el 46% de las noticias promueven los estereotipos de género. Solo el 6% habla de igualdad. En el periodismo deportivo se ha dado una inclusión que está tomando fuerza, pero que aún no alcanza la cuota de igualdad. Las diferencias salariales son notorias, así como la cantidad de voces femeninas en este tipo de periodismo. Me encuentro con Juliana Salazar, quien es editora de deportes en Caracol Radio. Juliana, cuéntame desde tu experiencia cómo percibes esta desigualdad de género en el periodismo deportivo. En la época que yo comencé, que fue el año 1998, había una brecha grandísima para que las mujeres fuéramos incluidas realmente en un espacio deportivo, pero yo creo que a medida que las mujeres fueron abriendo un camino y fuimos siguiéndolo otras más, pues yo creo que se hizo, entre comillas, mucho más fácil el tema. Yo creo que también hace parte de nosotras, las mujeres en el periodismo deportivo, de demostrar que cuando nos abren esos espacios, pues sabemos aprovecharlos. ¿Cómo se ve afectado el deporte femenino por el mismo tratamiento que le dan los medios? Sin duda alguna, mucho, porque el deporte masculino siempre ha sido el fuerte de toda la parte, no solo de medios de comunicación, sino comercial. Y yo creo que los medios de comunicación jugamos un papel fundamental en ello, porque nosotros mismos somos los que nos encargamos también de visibilizar. ¿Tú has sufrido algún caso de discriminación por el hecho de ser mujer en este trabajo? Creo que me pasaron por ahí unas 3 veces con 3 personas, otra en un gran medio en Manizales, donde sentía como cierta fobia por las mujeres y siempre trataba al aire como de corcharme, por llamarlo así, o de hacer preguntas que me hicieran quedar a mí mal al aire, pero yo creo que se trataba como de manejar la situación. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el periodismo deportivo para poder cubrir los deportes femeninos? Creo que también está en nosotros el reto de cómo hacer atractiva esa información, aunque de por sí es atractivo decir que Katherine Ibargüen ganó un oro y que Mariana Pajón ganó un oro, pero para mantener, digamos, como ese equilibrio permanente, creo que está en nosotros mismos, en ese reto profesional de cómo vamos a informar a la gente.
¿Qué se puede hacer para lograr esta igualdad de información, para que se cubran los deportes femeninos de la misma forma que se cubren los masculinos? Yo pienso que es un trabajo en conjunto, no solamente un trabajo de los medios de comunicación, sino de las organizaciones, de las instituciones, de la gente que trabaja alrededor del deporte en general. Pienso que es como una línea transversal que tenemos que atravesar y que tenemos que trabajar en conjunto para que obviamente ese equilibrio y esa equidad de género, pues digamos que no esté tan largo el camino para llegar, sino que esté mucho más cerca. Según otro estudio mundial que abarcó 522 organizaciones de medios de noticias, los hombres siguen ocupando el 73% de los altos cargos directivos. Estas son algunas cifras que demuestran que la desigualdad presente en los medios de comunicación también lo está en los campos de deportes. En los últimos 5 años se han invertido más de 14.000 millones de pesos en las 12 selecciones de fútbol nacionales. De este monto, solo 272 millones fueron destinados para la selección de futsal femenina, que es campeona mundial actualmente. En la historia del fútbol se han disputado 11 mundiales de futsal masculinos y solo 3 han sido disputados por mujeres. Esta diferencia del deporte masculino y femenino ha traspasado la barrera del deporte, llegando hasta la publicidad y los derechos de transmisión. Respecto al lanzamiento de la nueva camiseta para la selección de fútbol masculina para el Mundial Rusia 2018, se desató una polémica ya que los anunciantes decidieron utilizar a Paulina Vega como imagen y no a ninguna de las futbolistas de la selección. Conmigo está Paula Botero, campeona del Mundial Futsal 2013 y goleadora del torneo. ¿Cómo se ha afectado el fútbol femenino frente al masculino por el tratamiento que le dan los medios de comunicación? Bueno, pues nos vemos bastante afectadas porque los hombres salen bastante, tienen convenios deportivos con las diferentes marcas, aparte de toda la publicidad que hacen. ¿El Estado les financia los viajes o les da algún tipo de ayuda? Siempre que tenemos algún torneo, como en este momento nosotras que tenemos un mundial en Barcelona, todo va cubierto en parte por Coldeportes, en parte por la Federación. Pero nosotras pues no contamos con un subsidio, no contamos con garantías o un trabajo como más estable y que vaya más allá del torneo que jugamos. Los torneos se acaban, si nos fue bien, pues genial, y si nos fue mal, cada una para su casa. ¿Cómo se ha afectado el fútbol femenino frente al masculino por el tratamiento que le dan los medios de comunicación? Tenemos muchos más beneficios, pues todavía hay una diferencia muy grande. Los hombres literalmente pueden vivir del fútbol, entonces se levantan temprano, van, entrenan, vuelven a sus casas y no hacen nada más. La mayoría de nosotras pues tiene que entrenar, ir a trabajar y luego tal vez volver a entrenar en la noche. Nuestra cultura tiene concentrada su atención en el fútbol masculino. ¿Cómo se podría generar un cambio cultural para que se ponga el foco en el fútbol femenino? Muy importante que la gente nos vea, si la gente ni siquiera nos conoce, si no saben lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cuando tenemos competencias, pues va a ser casi imposible tener ese reconocimiento, entonces es como un pedacito de muchas cosas, que los medios nos ayuden, que los clubes profesionales y que se nos reconozca de verdad lo que hacemos porque lo hacemos muy bien. Paula viajará para defender el título del Campeonato Mundial que se disputará en Cataluña del 19 al 25 de noviembre de este año. Colombia tendrá que enfrentar a Italia y a Sudáfrica por el Grupo C. El Mundial contará con 12 países. Según informa Medicina Legal, en el año 2015 fueron asesinadas cerca de 1.000 mujeres en Colombia. El mismo estudio demostró que en promedio cada 7 horas se produce un caso de violencia intrafamiliar. De estos, 4 de cada 5 se cometen contra la mujer. Elsa Ramos fue víctima de esta violencia hace 20 años. Aquí está su historia. Según informa Medicina Legal, el 87% de los casos de agresión familiar se cometen en contra de la mujer. El caso de Elsa Ramos está en solo 1 entre ese gran porcentaje. Era muy joven, tenía una vida muy tranquila, vivía con mis padres. Empecé a trabajar y ahí fue donde yo lo conocí a él, a mi marido. Me propuso que nos casáramos. Sí, efectivamente nos casamos por la iglesia, un matrimonio muy bonito. Y las cosas iban muy bien. Pero no sé qué pasó, ya él empezó a cambiar y si hablaba duro me regañaba, si no tenía la comida me gritaba. Y él empezó a maltratar a los hijos, ya él por cualquier cosa, cuando no le gustaba, él se desquitaba como con los niños. A raíz de eso, pues yo tenía que defenderlos. Yo no podía dejar que él los maltratara, entonces él ya se metía era conmigo
Y ahí empezó, por todo ya andaba de mal genio. El 73% de las mujeres en Colombia han sido víctimas de violencia de género. Esta escandalosa cifra incluye un 37% de violencia física, un 26% de hostigamiento psicológico y un 10% de violencia sexual. Decidí ya denunciarlo, irme para la comisaría de familia. Fui, aparte de que tuve que hacer una cola terrible, larguísima, y cuando me atendieron que sí, que lo citaban, que tuviera paciencia, que lo llamaban y que haya a descargos, pero pasó el tiempo y la citación nunca llegó. Las cosas se fueron empeorando, él me maltrataba física, moral y psicológicamente, porque aparte también eran groserías, me humillaba. No, eso era terrible, vivir con ese hombre, pero tampoco lo podía dejar porque el miedo me carcomía. Él dijo que no, que él no me dejaba, que él prefería matarme, pero que él no me dejaba. Entonces yo ya vivía llena de miedo, de zozobra, en qué momento este hombre podía cometer alguna locura. Muestra la magnitud de un problema muy crítico porque la respuesta institucional es muy débil, no hay una adecuada atención, no hay una adecuada protección y mucho menos una investigación y sanción. Yo esperaba que la justicia actuara, pero nada. Entonces volví otra vez yo a poner otra vez el denuncio. Pasó mucho tiempo para que a él lo citaran, ¿no? Ni fue peor porque que yo lo sé que yo lo iba a hacer meter a la cárcel y se puso peor. Entonces me fui para la fiscalía, pero en resumidas cuentas ninguna de las dos partes me solucionaron nada. Me tocó irme a bregar con mis hijos, me le perdí prácticamente y no sé qué pasaría con él, pero la vida mía continuó, me tocó luchar muy duro para sacar mis hijos adelante, pero gracias a Dios me pude separar, pude dejar a ese hombre porque si no hubiera terminado con mi vida y hasta de pronto con la de mis hijos. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es importante recordar que más allá de instituciones como la Policía Nacional, existen otro tipo de entidades dispuestas a trabajar en la prevención y el trato adecuado de estos casos. La Casa, la Línea y la Secretaría de la Mujer están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana para el denuncio de cualquier tipo de abuso. Aquí termina nuestro especial sobre género. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta y otras emisiones pueden ser vistas en nuestra página web www.directobogotá.com. Muchas gracias por su sintonía. Cualquier comentario o sugerencia puede ser remitido a moralesm@javeriana.edu.co. Hasta pronto.